Padre, en el nombre de Jesús, en este día, permite que nuestros corazones sean una tierra fértil para que tu palabra pueda ser sembrada, Señor, y pueda llevar fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Y que nuestro corazón pueda, Señor, en este tiempo ser aquel espacio donde tu palabra pueda ser insertada para ponerla por obra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Solamente ponerle un contexto al tiempo que estamos viviendo en términos de iglesia. Este mes de enero ha sido un tiempo de ponernos en forma, ¿no? Hemos hecho un ejercicio colectivo. Nos quedan 2 días de en forma como tal. Usted lo puede repetir en febrero igual. Pero la idea es poder iniciar el año con la necesidad de, como dice este énfasis, hacer un fitness de carácter espiritual. Muchas veces cuidamos nuestro cuerpo, cosa que hay que hacerlo. Evidentemente, usted me mira y dice que es así, pero no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con también cultivar hábitos en nuestra vida que nos lleven en un concepto que es muy profundo en las Escrituras y que debemos ir constantemente digiriendo en nuestra vida, que es ser discípulos. Todos nosotros somos discípulos de Cristo. Y esa es una tarea, y ese es un seguimiento que vamos a realizar toda la vida. A veces, erróneamente, pensamos que el discipulado tiene que ver con un estudio, con un programa, que tiene que ver con el espacio cuando conocemos al Señor, ¿no? Pero el ser discípulo es nuestra razón de ser en términos de lo que significa seguir a Jesús permanentemente. Y por tanto, en ese contexto, y hablando de esta metáfora de estar en forma, hay una necesidad que quiero compartir con ustedes el día de hoy, y es la necesidad de conocer a aquel que nos entrena. Por eso que el título de este mensaje se llama Conociendo a nuestro entrenador. Solamente quiero, y si me da un espacio de su atención y me otorga ese privilegio, quiero plantar en su corazón algunas ideas a manera de introducción para ya ir desarrollando este mensaje. Hemos señalado que el desarrollo de un discipulado permanente no debe ser concebido como un evento aislado o un programa en particular, sino como un proceso continuo. Tú y yo vamos a ser siempre discípulos. Vamos a partir de este mundo siendo discípulos, poniendo nuestra mirada en el Maestro, en Jesús. Y por tanto, en este proceso necesitamos, para poder permanecer en la vida de la fe, una espiritualidad robusta. Ahora, cuando yo hablo acerca de una espiritualidad robusta, necesito clarificar qué es la espiritualidad o cuáles son los ejes de los cuales descansa una espiritualidad desde la perspectiva bíblica. Porque hoy día, en medio de un contexto donde se habla de espiritualidad, en medio de nuestro mundo, y también en las iglesias, muchas veces tendemos a reducir o a concebir la espiritualidad bajo ciertos cánones. Para entender lo que significa una espiritualidad robusta, yo debo entender por lo menos 4 dimensiones de esta. Y le pido su atención, por favor. Yo sé que es medio aburrido lo que voy a decir, pero intente seguirme la idea, por favor, ¿ya? Y si se queda dormido, pégale un codazo al que está al lado suyo, ¿no? A la altura del mentón, ¿ya? Entonces, va a despertar inmediatamente. Una espiritualidad robusta se construye sobre 4 dimensiones. La primera es una espiritualidad cristocéntrica. ¿Qué significa esto? Reconocemos a Cristo como el modelo y la meta a seguir. Esta iglesia es cristocéntrica, ¿no? Jesús es el Señor de esta iglesia. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? No son los pastores, es Cristo. Y por tanto, una espiritualidad va a concentrar su mirada en la persona de Jesús. Cuando hablamos de una espiritualidad robusta, tenemos que tener esta dimensión presente. La segunda
Y esto es lo que quiero compartir el día de hoy. Una espiritualidad robusta es una espiritualidad trinitaria. A ver, ¿qué significa esto? Que comprendiendo que la vida fluye del Padre, lo hace a través del Hijo y en el Espíritu Santo en nosotros. No se preocupe, ya lo voy a explicar más adelante. Una de las cosas que el Señor me ha ido amonestando en los últimos meses es nuevamente entender que me relaciono con un Dios que es trino. Pero bueno, vamos a ir para allá, porque ya vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Pero qué significa esto dentro de esa dimensión de la espiritualidad robusta? En tercer lugar, una espiritualidad robusta no solamente es cristocéntrica ni trinitaria, sino que también es bíblica. Y cuando digo que es bíblica, tiene correlación con la palabra de Dios, en términos de correspondencia en mi hacer. Es decir, que mi vida, mi práctica, mi praxis de vida, tiene sostenibilidad en el texto bíblico, en un sano ejercicio de interpretar la Biblia, dentro de una mirada cristocéntrica y dentro de una mirada trinitaria. Yo le dije que esta parte era aburrida, ¿no? Y no solamente eso, la espiritualidad no solamente es cristocéntrica, no solamente es trinitaria, no solamente es bíblica, sino que también es integral. ¿Qué quiere decir con que sea integral? Se da en todas las esferas de la vida. Saquémonos esta idea de que vivimos nuestra espiritualidad solamente en los hábitos de vida espiritual, como la oración, el ayuno, que tenemos que hacerlo, ¿no? Como la lectura de la palabra. Vivimos la espiritualidad en todas las áreas de la vida, en el trabajo, en la universidad, en nuestra vocación, en el manejo de la finanza, en mis relaciones interpersonales, en mi rol dentro de la comunidad y la sociedad, en mi rol dentro de la propia familia de la fe. Entonces, cuando hablamos acerca de esto y entendemos que necesitamos caminar en el discipulado sobre una espiritualidad robusta, tenemos que tener esta consideración. Todo esto nos sirve como base para entender lo que vamos a conversar el día de hoy. Es que precisamente el Evangelio de Juan nos traza una promesa y nos presenta a alguien que nos va a llevar precisamente a poder permanecer en nuestro entrenador. La buena noticia es que Jesús se fue, pero nos dejó a otro, y es el Espíritu Santo. Y lo que vamos a ver el día de hoy es poder, por lo menos, reconocer 3 aspectos en torno a este entrenador: el conocer su identidad, el poder seguir su instrucción y el poder relacionarnos con él. Porque cuando yo digo que es bueno que Jesús se fuera, es porque él precisamente señaló esta verdad. Y para eso vamos a ir a Juan capítulo 16, de los versículos 7 en adelante, para poder reconocer esta verdad. Así que le invito a que encienda su celular, abra su Biblia, los que son más antiguos, ¿no? Y podamos seguir la lectura bíblica en este día. Entonces, cuando hablamos acerca de una espiritualidad, necesariamente esta parte de reconocer a quien nos entrena. Y antes de hablar acerca de esto, quiero volver a esta idea inicial acerca de una espiritualidad trinitaria. Porque la Trinidad es difícil de comprender. ¿A cuántos de ustedes con sinceridad dicen, me es difícil comprender la Trinidad? Levante su mano. Yo soy sincero, ¿no? ¿Cómo la entiendo? ¿Cómo la explico? De hecho, ocupamos muchos ejemplos para poder explicarlo, ¿no? Me acuerdo con un ejemplo que ocupamos en la escuela bíblica, decía, es que yo soy papá, soy hijo y soy y esposo a la vez. Eso se llama herejía, se llama modalismo. Eso es una herejía, se llama modalismo, así se llama, teológicamente hablando. Así que ese ejemplo tampoco vale.
Entonces, hablamos de una primera persona, el Padre, la segunda, el Hijo, y la tercera, el Espíritu Santo. Entonces, pensamos en nuestra mente que hay una persona más importante, una segunda persona que tiene un grado menor de importancia y una tercera persona que está un poco más abajo. Eso también es una herejía. Se llama monarquismo. Entonces, ¿cómo entiendo la Trinidad? Porque la palabra Trinidad no está en la Biblia, ¿no? De hecho, el primero que ocupa la palabra Trinidad se llama Tertuliano. Ahí tiene un nombre para un hijo o para un nieto. Tertuliano. Y ocupa la palabra Trinidad para intentar explicar algo que se revela en las Escrituras. Que hay un solo Dios revelado en tres personas. Que participan de lo creado. Son Dios. No son tres dioses distintos. Porque esa es otra herejía llamada triteísmo. Qué raro las palabras que está ocupando el pastor. Que tienen propósitos en común, que tienen relaciones perfectas, que no la podemos entender cabalmente. Y en ese contexto, quiero decirle que Dios habita en usted a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante? Porque esa persona vino a habitar en ustedes no solamente para declarar una pertenencia frente a Dios, sino para cambiar su propia naturaleza. Ni usted ni yo podemos ser discípulos si estamos aferrados a una antigua naturaleza caída en función de este siglo, a no ser que hubiésemos nacido de nuevo por la acción del Espíritu Santo. No sé si me sigue la idea. Por tanto, el Espíritu Santo no debe ser concebido simplemente como un poder o una energía, sino es la persona de Dios en nosotros actuando. Miren, vamos al texto. Versículo 7 del capítulo 16 de Juan. Y vamos a trazar la primera clave en esta tarde, que significa conocer la identidad del entrenador. El texto dice así: pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. A ver, ¿a cuántos de nosotros no nos gustaría estar con Jesús hoy día acá? Que se pasease en medio nuestro. Pero Jesús dijo algo muy pertinente y muy importante de sopesar. Él dijo: de verdad, de verdad, de verdad. Como cuando uno dice esas cosas que quiere colocar un énfasis. De verdad, les conviene que yo me vaya. Si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Para saber quién nos dirige, debemos entender que el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos que aparece en este texto, no es una simple energía, no es una fuerza impersonal, sino que es una de las personas de Dios que habita en nosotros. Y es tan importante, como yo les señalaba, porque Él plasma y nos acompaña desde el principio hasta el final todo lo que significa la salvación. Él está presente en el nuevo nacimiento, Él nos acompaña en el proceso que hoy día estamos, la salvación en el tiempo presente llamada la santificación, y Él mismo se va a encargar de glorificar nuestros cuerpos cuando Jesús vuelva por segunda vez, en la resurrección de los muertos, ¿o no? Por tanto, el Espíritu Santo está en nosotros. No es una energía, no es una persona, una fuerza o un poder como muchas veces lo pensamos. Es el mismo Dios que trabaja en nosotros. Es nuestro entrenador. El que nos lleva siempre a mirar a Jesús. El que está presente siempre en nuestra vida. Es Dios en nosotros. En el versículo 16 de Juan capítulo 14, Jesús dijo las siguientes palabras:
y yo le pediré al Padre y Él le dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¡Wow! Todo esto es una buena noticia, ¿no? El Espíritu Santo está en nosotros. A ver, qué bueno, alguien me puede decir. A ver, le estoy diciendo que esta persona de Dios que participó de la creación de todas las cosas, que conoce lo profundo del corazón de Dios, está en usted y está en mí. No sé si es una buena noticia. Dios definió no solamente que Jesús muriera por nosotros y fuésemos salvos, sino que nos compartió de su Espíritu en nosotros. ¿Cómo se explica eso? No lo sé, pero sí es un gran regalo. Por tanto, tú y yo tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que nos va a acompañar siempre. Aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla, perfeccionarla. Quiero decirte que eso nos trae seguridad. Cuando mi vida está ahí, ¿cómo lo puedo expresar en palabras normales, no? En debacle, débil, el Espíritu Santo está animándonos permanentemente. La expresión que ocupa el texto es una palabra griega rara que se traduce por consolador, pero en realidad no existe en nuestro idioma, que es la palabra paracletos. Y la palabra paracletos significa alguien que está al lado suyo. Es como un abogado que te acompaña y que intercede por ti. De hecho, esa misma palabra aparece en 1 Juan 2:1 cuando habla acerca de Jesús que intercede por cada uno de nosotros. El Espíritu Santo te acompaña permanentemente y quiere guiarte siempre a Cristo. Hay algo maravilloso que se da cuando entendemos la Trinidad, ¿no? El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. El Hijo cuida del Espíritu Santo y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Eso se llaman relaciones perfectas. Y por tanto, Dios nos permite gozar de esa... ¿Qué fue eso? El Señor. No se va a caer nada, ¿cierto? Tic, tic. Si se cae el techo me avisan, por favor. El Señor ha abierto una puerta para nosotros. Me ha pasado de todo predicando, pero esta es la primera vez. Piensen en la señal profética, algunos se tienen que bautizar, ¿ya? La naturaleza personal del Espíritu Santo está presente en el texto bíblico. Él nos fortalece, nos guía. Es el mismo Espíritu que acompañó a Cristo en el desarrollo de su ministerio. Es el mismo Espíritu que lo levantó de los muertos. ¿Cómo nos lo levantará a nosotros cuando nuestro Señor vuelva, o no? Por tanto, quiero transmitirte este primer principio. Esto trae a nuestra vida algo hermoso, seguridad, ¿no? Porque le pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo de nosotros genera ¿qué cosa? Pertenencia. Hemos sido sellados y hemos sido marcados. Y el Espíritu Santo viene a ser la garantía de nuestra salvación. ¿Cómo sé que me voy al cielo? Porque el Espíritu Santo está en mi vida. Y te marcó. Le perteneces a Dios. Lo segundo, no solamente tenemos que conocer la identidad del entrenador, sino que también debemos seguir a la instrucción del entrenador. Vamos al versículo 13 de Juan,
capítulo 16. Ya decíamos que Jesús nos habla acerca de esta promesa, ¿no? Hay algo particular que se da en Juan, a diferencia del tratamiento del Espíritu Santo como se da, por ejemplo, en Hechos, ¿no? En Hechos nos muestra un Espíritu Santo que se mueve, que es dinámico, pero acá lo presenta en una manera de relación. La clave para poder entender la teología y la doctrina del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan tiene que ver con un Espíritu Santo que está en relación con nosotros, intrínsecamente buscando llevarnos permanentemente a Jesús. En el versículo 13, hablando de este Paracletos, el Consolador, el texto nos dice de la siguiente manera, hablando del Espíritu Santo: Él los guiará a la verdad. No, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Este entrenador nos hace partícipes de los deseos del corazón del Dios Trino y nos plantea su voluntad. Miren, cuando hablamos de la voluntad de Dios, me quiero tomar una especie de paréntesis. Entendemos que la voluntad de Dios posee dos dimensiones. Número uno, hay una voluntad que es general. ¿Está revelada dónde? En la palabra de Dios, ¿o no? Por ejemplo, si alguien tiene la tentación de casarse 2 veces, o tener un matrimonio por fuera, o una familia por fuera, y dice que Dios le mostró eso, ¿eso está acorde a la voluntad de Dios o no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra de que el hombre y su mujer dejarán el padre y madre y serán una sola carne, ¿no? Así que si alguno tiene la tentación, le pasa el aviso que es en contra de la voluntad general de Dios. Hay una voluntad que es general, que ha sido revelada en la Biblia, pero hay una voluntad que es de carácter específico, que se da cuando cultivamos una relación con el Espíritu Santo, porque Él conoce lo profundo de Dios y nos revela a nuestros corazones esa voluntad, una voluntad que no va en contra de la voluntad general, pero que tiene que ver con la asignación y el propósito que Dios puso en nuestra vida. Este entrenador es el único calificado porque conoce los pensamientos más íntimos de Dios. Primera de Corintios 2:10 dice lo siguiente: Dios nos reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Sin esta guía experta del Espíritu Santo, nuestra fe sería un esfuerzo humano débil por intentar vivir la vida cristiana. Pero cuando dependemos del Espíritu Santo, cuando aprendemos a desarrollar un oído a su voz, entonces el Espíritu, junto a las Escrituras, comienza a transformar nuestra vida. Lo voy a volver a decir. El Espíritu, que es aquel que inspiró las Escrituras, comienza un proceso de transformación de nuestras vidas. Yo no puedo cambiarme a mí mismo. Mi esposa me dice cambia, pero yo no puedo. Por más que lo intente. Me dice, Eugenio, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué eres tan desordenado? Y yo créanme que lo intento toda la mañana, me levanto y digo, voy a intentarlo, pero no puedo. No, pero es broma. Es a través del Espíritu, vinculado con la palabra de Dios, que comienza a traer transformación a nuestra vida, a nuestro corazón. Él nos guía a toda la verdad, porque Él es llamado por Juan
el espíritu de verdad. El gran tema que tenemos permanentemente es que definimos voluntariamente no poner atención a su voz. Y cuando hablo acerca de esto, no estoy pensando en una experiencia mística, ¿no? No es que venga un ángel del cielo y te diga, esto es lo que el Señor quiere para tu vida, ¿no? Yo no he visto nunca ni siquiera un potillo celestial, nada. Creo que Dios puede hablar así, sí, pero no es lo usual. Dios nos habla a través de las Escrituras y el Espíritu Santo comienza y nos lleva permanentemente a vivir un proceso de transformación de nuestro corazón. Como buen entrenador está ahí, guiándonos, porque nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Por eso que el proceso de santificación en nuestra vida tiene que ver con esta dependencia que tengamos con el Espíritu Santo. Porque como no puedo cambiarme a mí mismo, Él es aquel que genera los cambios en mi vida, porque siempre me va a llevar ¿a qué? A la persona de Jesús. Porque si hay algo que el Espíritu Santo disfruta, es llevarnos siempre a los pies de Cristo. En ese contexto, como persona, lo voy a decir así para que no me digan herejes, pero por si acaso pueden sacar sus piedras en este instante. El Espíritu Santo siempre es humilde. Siempre quiere que la persona de Jesús sea levantada. Siempre nos lleva a Jesús. ¡Wow! Siempre. En Juan 14, 26 dice, hablando del Espíritu Santo, y les hará recordar todo lo que les he dicho. Está ahí. Para los que son más antiguos, ¿se acuerdan de Pepe Grillo? ¿Ah? Pepe Grillo. ¿Cuántos se acuerdan de Pepe Grillo? Los boomers que están acá, ¿se acuerdan de él? ¿Ah? ¿Quién es la voz de la conciencia? No, usted lo conoce, sí. Estamos en la casa del Señor. Está ahí en tu conciencia, trabajando con tu corazón. Cuando tú sientes esos deseos de no hacer ciertas cuestiones o recibes una amonestación interna, ¿no? Que enciende las balizas en tu vida. Es el Espíritu de Dios que está trabajando en ti, guiándote y llevándote ¿a qué? A toda verdad. Ahora, hemos puesto dos grandes principios. Número uno, entender y reconocer la identidad del Espíritu Santo. Y número dos, hemos entendido que Él nos quiere guiar y debemos seguir sus instrucciones y guía. Pero viene un tercer principio que creo que es el más importante y el corazón de este mensaje. ¿Por qué? Podemos entender doctrinalmente quién es el Espíritu Santo, entenderlo dentro de esta formulación doctrinal llamada la Trinidad. Podemos entender que Él nos habla permanentemente, pero finalmente debemos entender cómo podemos relacionarnos con Él. Vamos al versículo 14 de Juan capítulo 16. El texto dice así: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer ¿a quiénes? A ustedes. Por rebote, a todos nosotros. A todos los que hemos encontrado en Jesús la respuesta para nuestra vida y hemos decidido seguirle como discípulos. La vida cristiana no es un camino solitario, sino una relación constante. Jesús nos da su Espíritu para asegurar una relación permanente con Dios. Nos relacionamos con Jesús a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que escribió e inspiró esta palabra, y el Espíritu Santo que está permanentemente en nuestra vida. Él está permanentemente con nosotros. Romanos 8:14 dice lo siguiente,
Muchas gracias. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Quiero explicar este texto, ¿ya? Si usted no estuvo, una vez que yo prediqué acerca de Romanos 8, decíamos que la palabra hijo en este contexto se está refiriendo a hijos maduros. La expresión en el original griego es huios. ¿Ya? Si se lo perdió, ¿por qué no vino? ¿Ya? Se está refiriendo a hijos maduros. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos maduros. ¿Por qué? Porque han aprendido a relacionarse con el entrenador, que quiere llevarnos siempre a que vamos a vivir el proceso de transformación y nos va a llevar siempre a los pies de Jesús. Por tanto, el éxito del caminar discipular y por ende de este entrenamiento no tiene que ver con nuestra fuerza humana, con nuestra fuerza de voluntad, sino con el mantenimiento de una relación permanente con aquel que nos guía, que es el Espíritu Santo. Lo voy a volver a decir. Tú y yo necesitamos aprender a escuchar su voz en una relación. Quiero contarle una anécdota. Cuando yo estaba pololeando, dígalo con fuerza, ¿no? Para todos los pecadores jóvenes no van a entender el ejemplo, ¿ya? Antiguamente existían los teléfonos análogos. No me estoy refiriendo ni siquiera a los celulares, me estoy refiriendo a los teléfonos que tú marcabas para llamar. Y siempre yo llamaba a mi esposa para bromearla y cambiaba la voz, ¿no? Y mi esposa se reía y me decía, tonto. ¿Eh? Aunque tú me cambies la voz, yo te reconozco. A veces le llamaba tarde, ¿no? Me hizo despertar, pero eso es otra historia. ¿Eh? Lograba reconocer mi voz, a pesar que yo cambiaba la voz. Cuando tú tienes una relación con alguien, a veces ni siquiera necesitas palabras para identificar lo que te quiere transmitir. Queremos y necesitamos, en lo individual y lo colectivo, aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo. En el día a día. A poder escuchar su voz. Yo necesito crecer más en este aspecto. Crecer más es poder entender lo que Él quiere de mí en el aquí y en el ahora. El Espíritu Santo va a tomar la obra de Cristo y lo va a hacer real en nuestro corazón. Por eso que el texto dice, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes, se lo va a revelar en ese contexto. El Espíritu Santo siempre nos coloca, como decía anteriormente, a los pies de Jesús. Pero ¿qué necesitamos? Afinar nuestro oído espiritual. Yo reconozco que muchas veces mi oído espiritual ha estado, ¿cómo lo puedo decir? Desintonizado con lo que el Señor quiere decir. Y tengo la percepción que muchas veces nos puede pasar lo mismo a cada uno de los que estamos presentes en este lugar. Quiero invitarle a que se pueda colocar en pie. Y vamos a concluir este mensaje. Quiero hacerle una invitación. La invitación no tiene que ver con imponer manos para que usted reciba el Espíritu Santo, porque si usted tiene a Jesús, el Espíritu Santo ya está en usted. La invitación no es para invitarlo, para imponerle las manos, para que venga el poder de Dios. No. La invitación es un desafío. Y es el desafío de aprender a escuchar al Espíritu Santo que está en nosotros.
de poder interpretar su voluntad para este tiempo. Que en el colectivo, como iglesia, podamos decir, Señor, tú quieres esto de nosotros. ¿Y sabe qué va a pasar cuando eso ocurra? Entonces el poder de Dios va a fluir. Entonces los milagros van a comenzar a aparecer en medio nuestro. Porque si hay algo que Jesús nos mostró acerca de la obra del Espíritu Santo, es que nace desde nuestro interior y fluye como ríos de agua viva que saltan para salvación y vida eterna. Es decir, saltan para iniciar una nueva vida y para una vida que no se extingue, porque la vida eterna en Juan no es una vida después de la muerte, es una vida que no se agota, ¿no? Y lo maravilloso es que esa vida ha sido depositada en ti y en mí a través de la persona del Espíritu Santo. Y si bien en nuestra formulación teológica podemos llamarle la tercera persona de Dios, no significa bajo ninguna manera que es la persona menos importante. Lo mejor de Dios está en ti a través de Él. Solamente ahora dale gracias a Dios. Gracias porque Él posibilitó este milagro. El resultado de que Jesús muriese por nosotros. Y es algo que el mundo de las tinieblas nunca lo esperó. No solamente fue la salvación, que ya es muy grande, que ya es un tremendo regalo, sino el maravilloso milagro que el Eterno, que el Todopoderoso, que aquel cuyo nombre es sobre todas las cosas creadas, que el Santo, que el Perfecto viniese a morar, a habitar en personas llenas de debilidades, llenas de conflictos internos, que allí hiciese su tienda, su templo, que viniese a cada uno de nosotros. Gracias. Gracias porque desde nuestro interior fluyen ríos de agua viva, ¿no? Que van llenando las sequedades de nuestra vida, ¿no? Gracias porque la obra del Espíritu Santo en nosotros es solamente un anticipo de lo que va a ser la eternidad. Gracias. Porque ese gozo que Él nos da, ese gozo nos sostiene en el día a día. Gracias porque Él nos da nueva fuerza para seguir adelante en nuestro seguimiento de Jesús, ¿o no? Yo no sé si tú puedes levantar tus manos al cielo y darle gracias. Gracias por ese Espíritu que está en nosotros, que está con nosotros y que viene sobre nosotros, Señor. Gracias, gracias. Comencemos a orar al Señor. Dale gracias, gracias. Espíritu Santo, comienza a mostrarnos tu voz para cada uno de nosotros. Fortalece a aquel que tiene sus manos caídas, sus rodillas paralizadas. Comienza a fluir en medio de tu pueblo, Señor. Y comienza a mostrar, Señor, quién eres tú, Señor. Santo Señor. Digno, Señor.